información relacionada con los casos en los cuales se aplican las normas de origen no preferenciales. Y tenemos que las normas de origen no preferenciales se aplican como medidas de instrumentos de política comercial. Y cada uno de estos instrumentos ya los hemos revisado y los hemos analizado, si se acuerdan. Tenemos primero lo que vendrían a ser el tema de los contingentes, que es un tema que lo hemos visto y lo hemos analizado cuando veíamos que se determinaba una cantidad de mercancías que deberían ingresar para cubrir o satisfacer la demanda interna. Las medidas antidumping, que era justamente para contrarrestar el dumping. Medidas de salvaguardia, que son medidas para proteger la industria nacional. Y lo que son los derechos compensatorios, que era para contrarrestar lo que habíamos visto, una subvención a la exportación. Luego teníamos que se utilizan también para determinar si se va a aplicar o no se va a aplicar el trato de la nación más favorecida. Este concepto habíamos visto vinculado con el arancel, que está relacionado con la columna de lo que nosotros conocemos como el gravamen arancelario, y se establece como un gravamen vinculado con un trato arancelario que se le da a todos los países miembros de la OMC, o que se le da a todos aquellos países con los cuales Bolivia, en el caso particular, no tiene un acuerdo comercial. Y también habíamos visto que está vinculado con las estadísticas del comercio, que efectivamente son instrumentos que se utilizan solamente para verificar esto de las estadísticas. En otros casos se utiliza también para lo que está relacionado con prescripciones vinculadas con lo que es el etiquetado y el marcado. En algunos casos se define las mercancías que deberían venir con alguna condición técnica específica, que es justamente vinculada con el etiquetado y el marcado. Y en otros casos, que no es el que se aplica en Bolivia particularmente, está vinculado con lo que sería la contratación pública. Entonces, esos son los casos en los cuales se aplican las normas de origen no preferenciales. En la práctica, ¿cómo es que se aplica este instrumento? Fíjense el procedimiento. Cuando se realiza la importación de mercancías, tenemos la posibilidad de analizar por el lado de mercancías similares, que nos dice que son aquellas mercancías a las cuales no se les va a aplicar una medida vinculada con una, no, que más bien van a seguir su tratamiento normal para su internación al territorio nacional. Entonces, tienen que acreditar el origen presentando su certificado de origen, adjuntando el resto de los requisitos o exigencias que se dispongan. Y si cumple con todos los requisitos y los complementos que se necesitan, entonces se le permite el levante de la mercancía o el desaduanamiento. ¿Qué sucede por el otro lado? Cuando tenemos una mercancía a la cual tenemos que controlar. Primero, es una mercancía que tiene algún derecho antidumping o tiene algún derecho compensatorio sobre el cual se le tiene que aplicar la medida. Entonces, con esta mercancía, lo que hay que hacer es aplicar una medida de liquidación de pago o un derecho antidumping o un derecho compensatorio, que habíamos visto que está vinculado o está relacionado a un nivel arancelario superior al que pagarían las mercancías similares. Si cubre con eso, con todos los gastos que corresponden, entonces se le autoriza el levante de la mercancía. Como ustedes saben, en ninguna circunstancia se puede detener el despacho aduanero o se puede impedir el despacho aduanero. Por eso es que al final a la izquierda pueden ver ustedes que aparece también una ejecución de la garantía cuando en la importación no se presentan los documentos de respaldo que se requieren vinculados con el origen de la mercancía o existen dudas sobre la veracidad del origen de ese documento. En ese caso, entonces, se ejecuta la garantía. Posteriormente se presenta los documentos restantes, la liberación de la garantía. Pero en todo caso, no se detiene el despacho, por lo tanto, se autoriza el levante de la mercancía o el desaduanamiento. Es más o menos el procedimiento que debería seguir una importación de mercancías vinculado con la aplicación de una preferencia o de una medida no preferencial.
no preferencial de la que estamos hablando, que es justamente el origen no preferencial. Ahora, fíjense en esta otra gráfica que un poco nos habla sobre los términos que se manejan en materia de normas de origen. Primero, lo que estamos viendo, el origen no preferencial que está en la parte superior y en la parte inferior, el procedimiento vinculado con el origen preferencial. Todos entendemos mejor la parte inferior que está vinculada con el origen preferencial, que nos dice que es justamente el de comprobar si una mercancía cumple con las condiciones que hayan sido establecidas en el acuerdo comercial regional. Cumple en función a lo que se ha determinado en el comercio bilateral preferencial, entonces se van a establecer los aranceles para la mercancía que hayan sido establecidos o definidos en el acuerdo comercial. Si en el acuerdo comercial se ha definido una preferencia arancelaria del 100%, entonces no se le va a cobrar el arancel para esa mercancía. Y por lo tanto, no van a haber ningún derecho en materia arancelaria que tenga que pagar esa mercancía. Todo ello, como hemos visto en algún momento, está definido y está establecido en el acuerdo comercial. Por eso es que nos dice que emanan de los acuerdos comerciales regionales o preferenciales. Quiere decir que han sido negociados, que han sido definidos y han sido establecidos por los países, de manera que se aplican de manera como está establecida o está definido en el acuerdo. Cuando hablamos de el origen no preferencial, obviamente es identificar el país de origen final, cuál es el país del cual están viniendo las mercancías. Normalmente se utilizan para el comercio de la nación más favorecida, quiere decir para el comercio de aquel arancel que se aplica para el resto de los países con los cuales o que esté sujeto a una de las condiciones que están ahí descritas. Por ejemplo, que esté vinculado con contingentes, con medidas antidumping, con licencias, con prescripciones que se hayan dado con relación al etiquetado de las mercancías, para el cumplimiento de las estadísticas. Esto está vinculado con la legislación nacional y también está definido en los diferentes acuerdos de la OMC. Entonces ahí tenemos un poco la diferencia entre cada uno de ellos y la forma de aplicación que tienen estos dos instrumentos, las normas de origen preferencial y las normas de origen preferencial. Por eso es que cuando se analiza un acuerdo comercial, se tiene que tomar en cuenta los siguientes productos. Los productos que nosotros consideramos originarios, es decir, aquellos que califican por sus condiciones que hayan sido negociadas en el acuerdo y que se reconozca que las mercancías son originarias. Luego tenemos también los productos que son no originarios. Podría darse el caso que las mercancías no cumplan con las condiciones que han sido definidas en el acuerdo. Si las mercancías no cumplen, entonces se va a considerar que son productos no originarios. Y finalmente tenemos aquellos productos que se consideran excluidos. Estos productos excluidos son los que no se han tomado en cuenta dentro de la negociación. Esto ya nos está diciendo que existen algunos productos que no se negocian. No es necesario que la totalidad del universo arancelario sea negociado en un acuerdo comercial. Solamente se deberían negociar aquellas mercancías que los países o las partes, si son más de 2 países, consideran necesario que se incluya en la negociación. Todo eso forma parte de lo que es el comercio bilateral. Entonces hay productos originarios que cumplen con las condiciones de origen. Hay productos no originarios que por diferentes razones no cumplen con las condiciones de origen, pero son parte del comercio bilateral. Y están aquellas mercancías que son productos excluidos, que no han sido incluidos en la negociación. Todo ello, entonces, forma parte de la negociación bilateral. Ahora, en los regímenes de origen que tenemos en la región, es decir, en América Latina y el Caribe, hay varios temas que son estructuralmente similares, que se parecen. Por eso es que en algunos casos, cuando se revisan los acuerdos comerciales,
se encuentran coincidencias. Y esas coincidencias son las que nos interesan verificar en los diferentes acuerdos comerciales. Cuando hablemos del contenido de las normas de origen, que es el siguiente capítulo que vamos a ver, que lo vamos a empezar hoy, vamos a ver un poco. Hay un grupo de artículos que establecen los diferentes alcances que tienen las normas de origen. Y están los diferentes conceptos vinculados con normas de origen. Están los diferentes criterios que definen si una mercancía califica o no califica como originaria. Están las flexibilidades, que quiere decir que dentro del acuerdo se pueden definir o se pueden establecer cierto tipo de flexibilidades, como en el caso de lo que habíamos visto para poder confeccionar una camisa, que era nuestro ejemplo, si se acuerdan, se podría establecer como flexibilidad que la tela no sea originaria, que podría ser una de las condiciones que se establezcan en el marco del acuerdo. Y como en todo instrumento, hay obligaciones y hay derechos que regulan la aplicación del origen. Todo esto es lo que se denomina el capítulo de origen. Entonces, como una idea o como un resumen, estos acuerdos se estructuran de la siguiente manera. Fíjense cuál es la estructura que tienen la totalidad de los acuerdos comerciales de nuestra región. El texto normativo, que era lo que habíamos visto hace un momento, donde efectivamente te explican los conceptos, los requisitos, las condiciones que tienen que cumplir las mercancías. Están ahí todas las definiciones. Y todo eso es lo que constituye el capítulo denominado de origen. Ahora, existen en algunos acuerdos anexos a este capítulo de origen. Y estos anexos están vinculados con el instrumento que seguramente ustedes conocen y se los han repetido en sus materias, que es justamente el certificado de origen. Y hay otros que están relacionados con las reglas específicas. Estos se denominan requisitos específicos de origen. Algunos utilizan directamente la abreviación que son los reos y te dicen, este acuerdo tiene reos. Entonces uno piensa y dice, ¿qué son los reos? Son requisitos específicos de origen que entran como parte del acuerdo. Esos requisitos específicos de origen entonces son los que nos permiten de alguna manera contemplar lo que está definido en el marco de un acuerdo. ¿Cómo funcionan los requisitos específicos de origen? Prácticamente es un poco lo que habíamos hablado y se los voy a mostrar con algunos ejemplos. Con el caso del vino, cuando te dicen que la uva tiene que ser producida en alguno de los países miembros del acuerdo. Entonces, ese ya es un requisito para que la mercancía pueda cumplir como originaria. Por eso se denomina que son reglas específicas. Después se tiene lo que vendrían a ser la parte vinculada con procedimientos aduaneros, que se define también cómo van a trabajar las aduanas de ambos países para poder verificar si la mercancía cumple o no cumple con las condiciones de origen. En algunos casos hay ejemplos, hay algunos capítulos optativos, mejor dicho, y dentro de esos están estos dos ejemplos que están ahí resaltados, que son justamente el de los textiles o el de los vehículos. En algunos acuerdos, para definir qué condiciones deberían cumplir los textiles y qué condiciones deberían cumplir los vehículos para poder calificar como originarios, que eso definen entre los países que firman el acuerdo. Este tipo de instrumentos optativos existen y están presentes, por ejemplo, en el caso del Mercosur, no en el acuerdo Bolivia-Mercosur, sino en el mismo acuerdo que tienen entre los países miembros del Mercosur. Entre ellos, definen estas condiciones específicas para que funcione su acuerdo comercial. Entonces, los acuerdos comerciales negocian condiciones de acceso preferencial. Tienen normativas específicas vinculadas con el origen de las mercancías y estas condiciones específicas son el resultado de las negociaciones que han encaminado estos países. Y estas negociaciones
que se llevan a cabo en cada uno de los acuerdos definen o generan regímenes de origen que son diferentes entre ellos. Por eso es que les decía en algún momento cuando habíamos visto las falencias de las normas de origen, que son diferentes entre sí. No hay una sola estructura, no hay un solo contenido, sino que más bien las exigencias de origen se definen en cada uno de los acuerdos y es establecer que en un acuerdo comercial se tenga un tipo de norma de origen y en otro acuerdo comercial se tenga otra exigencia de origen para la misma mercancía. Si bien podrían ser que los conceptos o la parte normativa sean muy similares porque el origen y las normas como tal no pueden diferir entre ellas porque nacen de instrumentos que han sido aceptados por los países, pero sí las exigencias pueden ser diferentes. En el caso del vino, otra vez, se podría exigir en un acuerdo que la uva sea 100% de los países miembros. En otro acuerdo se podría establecer que la uva sea solamente un 50% de los países miembros y el resto importado, o que la totalidad de la uva sea importada, o que cumpla un criterio definido como el criterio de salto de partida o de transformación sustancial, que son instrumentos que los vamos a ver en un momento, de qué se trata y cómo se aplican. Entonces, tenemos que efectivamente existen regímenes o capítulos de los acuerdos preferenciales que están vinculados con las normas de origen. Las exigencias dentro de estos capítulos van a ser distintos entre sí, no son iguales, por lo que hay diferentes arquitecturas o configuraciones de acuerdos en materia de normas de origen. Puede ser que incluya más capítulos, más exigencias, menos exigencias. Cada uno de ellos responde a la realidad productiva de los países. Es distinto mirar un acuerdo en materia de normas de origen entre Bolivia y los países de la Comunidad Andina que mirar un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, por poner un ejemplo. Estados Unidos y Canadá ya tienen un grado de desarrollo superior y obviamente las condiciones que se define en el marco de un acuerdo entre esos países es totalmente distinto a las condiciones en las que se aplican en el caso de Bolivia o en el caso de los países de la región, ¿no es cierto? Entonces es totalmente diferente. Con esto habríamos concluido lo que es nuestro capítulo 2 vinculado con lo que son normas de origen preferenciales y normas de origen no preferenciales. Y entraríamos a lo que viene a ser el convenio de Kioto revisado. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? Recording stopped. ¿Ningún comentario? ¿Se entiende la diferencia entre norma de origen preferencial y norma de origen no preferencial? Sí, Lick. Licenciado, buen día. Disculpe, ¿podría darnos un ejemplo, por favor? Un ejemplo más, por favor. Sobre norma de origen preferencial y no preferencial. Sí, licenciado. En el aspecto, no sé, en experiencia suya con algo que haya visto más o menos. Sí, primero podríamos partir mirando el arancel y después les doy el ejemplo, si les parece, para que podamos interpretar realmente cómo se aplica en cada uno de estos casos. Les había contado que dentro de lo que ha sido la comunidad andina, ha habido una política de una diferencia justamente entre Colombia y Ecuador. ¿Se acuerdan del ejemplo que les había dado?
¿Alguien se acuerda algo de este ejemplo? Hemos hablado de varias medidas que se pueden aplicar, ¿no es cierto? En el acuerdo entre Colombia y, perdón, en los intercambios comerciales entre Colombia y Ecuador, hubo un momento en el que se dio que Ecuador le había establecido cierto tipo de restricciones, que son restricciones no arancelarias, a Colombia. Entonces, Colombia lo que hizo fue reclamar ante la comunidad andina y decir que ese tipo de medidas que se habían aplicado desfavorecían a lo que era el comercio entre ambos países. Y Colombia presentó toda la documentación y todos los antecedentes para que pueda ser revisado por la comunidad andina. La comunidad andina lo que hizo fue revisar y verificó que efectivamente la medida que había aplicado Colombia era una medida que afectaba al comercio entre ambos países. Y era una medida no arancelaria y no estaba vinculado, si se dan cuenta, con lo que vendría a ser las normas de origen. Entonces, lo que le dijeron a Ecuador era que tenía que levantar esa medida que había aplicado. Y Ecuador presentó también sus descargos, demostrando desde su punto de vista que no había afectado de manera negativa al comercio bilateral, sino que más bien Colombia le estaba aplicando una medida de una subvención para un producto específico. Entonces, cuando ingresaba al mercado ecuatoriano, generaba una competencia desleal. Y esa competencia desleal tenía que ser frenada con la aplicación de una medida específica. Y la aplicación de esa medida específica era justamente lo que nosotros conocemos como un derecho compensatorio, si se acuerdan. Entonces, con ese derecho compensatorio, Ecuador subió los aranceles y restringió el ingreso de las mercancías colombianas a su país. Pero después del análisis por parte de la comunidad andina, se dieron cuenta que la medida que estaba aplicando Ecuador no era correcta, porque en realidad lo que estaba haciendo Ecuador era simplemente buscar evitar que ingresara una mercancía que le estaba generando competencia en su mercado interno. Demostrado esto, lo que hicieron los de la comunidad andina fue exigirle a Ecuador que levantara la medida. Le dijeron, ya no puedes continuar manteniendo esta medida, tienes que quitarla. Pero Ecuador lo que dijo es, no puedo quitar la medida porque en realidad yo sigo observando que hay un efecto negativo que me está generando una competencia desleal. Entonces, ¿cómo se soluciona ese tipo de problemas? ¿Se dan cuenta ustedes que un país demuestra que efectivamente le están causando una competencia desleal y el otro país le dice no y logra demostrar que no le estaba causando una competencia desleal? Entonces, tiene que haber alguna solución, ¿no es cierto? En ese caso, lo que hace la comunidad andina, en este caso particular, es mediar para garantizar que el comercio sea justo y sea lo más transparente posible. Entonces, lo que hace la comunidad andina es pedirle a los países miembros, que serían Perú y Bolivia, al igual que Ecuador, perdón, al igual que Colombia, que le apliquen una medida de incremento de aranceles que compense la pérdida que estaba generando a Colombia el haber subido por parte del Ecuador sus niveles arancelarios. En ese caso, lo que se definió fue que cada uno de los países, Bolivia, Perú y Colombia, subieran los aranceles. Y tenían que subir hasta compensar un monto específico. Entonces, en el caso de Bolivia, se tomó la determinación de realizar ese incremento arancelario. Pero ustedes, ¿qué creen que hicieron los otros países miembros de la comunidad andina?
¿Aplicaron la medida? ¿No aplicaron la medida? Mientras piensan en su respuesta, les pediría que por favor se vuelvan a reconectar. Tenemos en esta columna, dentro de lo que es el arancel, las preferencias arancelarias. En nuestras preferencias arancelarias es el trato preferencial que se les está dando a los países con los cuales tenemos un acuerdo comercial. Con este acuerdo comercial definimos las condiciones de acceso a esos mercados. Ahí está la Comunidad Andina, está el AC36, que es con el Mercosur, AC47 con Cuba y el acuerdo con Venezuela, con Chile y con México. Lo que les decía hace un momento es que si vemos que en esta columna aparece un 100%, quiere decir que la mercancía está desgravada al 100%. Sucede en esa columna con la CAN, AC36, 47 y Venezuela, y sucede lo mismo a este lado con México. Si no hay nada, está en blanco, como en el caso de Chile, quiere decir que no se ha negociado una preferencia arancelaria para esa mercancía y que por lo tanto el arancel que se le tiene que aplicar para esa mercancía, en el caso particular de Chile, va a ser el de la nación más favorecida, es decir, el que aparece en esta columna. Esos serían los aranceles para esas mercancías en el caso de Chile. Para el resto de los países con los que tenemos un acuerdo comercial, es 100% desgravado. Pero ¿qué pasa si se aplica una medida no preferencial, como en el caso de una medida antidumping o un derecho compensatorio para alguno de los países? Se supone que no se le va a dar una preferencia arancelaria del 100%. En nuestro ejemplo, en lo que les estaba contando hace rato, en el caso particular de la Comunidad Andina, que hubo un problema entre Ecuador y Colombia, que mejor lo pongo en la pizarra para que se pueda entender. Ustedes saben que hay un relacionamiento entre los 4 miembros y por eso se denomina Comunidad Andina, ¿verdad? ¿Cuáles son los países miembros de la Comunidad Andina? Sabemos que son 4.
Normalmente cuando haces referencia a los países dentro de un acuerdo, tienes que hacer referencia por orden alfabético. Entonces tenemos a Bolivia. Esto justamente con la finalidad de que no exista discriminación entre los países. Por eso es que se habla por orden alfabético. Recording in progress. Tendríamos Colombia, Ecuador y Perú. Lo que les decía es que en el intercambio comercial entre Ecuador y Colombia han tenido problemas. Ecuador le ha aplicado una medida antidumping, o mejor dicho, de derechos compensatorios a Colombia. Las exportaciones que iban de Colombia a Ecuador tenían una restricción, una barrera, que era una medida de derechos compensatorios y por lo tanto se les cobraba un arancel elevado a los de Colombia. Colombia lo que hace es reclamar a la comunidad andina y le dando al ingreso de sus productores. Porque tienen que pagar un arancel al ingresar a Ecuador, pese a que entre ambos países se entendería que no deberían aplicar un arancel. Entonces la comunidad andina le pide información a Ecuador. Ecuador también manda su punto de vista, comunica a la comunidad andina para que la comunidad andina pueda analizar. Y la comunidad andina determina que la medida que estaba aplicando Ecuador no es una medida correcta y por lo tanto le pide que la elimine. Entonces Ecuador debería eliminar su medida. Pero Ecuador lo que dice es que no, que es correcto lo que está aplicando, que es una medida que ellos consideran que les está afectando a su comercio. Después de analizar en la comunidad andina, se identifica de que efectivamente esa medida lo que estaba haciendo era causar un daño a los productores colombianos y lo que estaba haciendo Ecuador era aplicar esta medida para proteger su industria nacional. Entonces Ecuador aplica esta medida como una medida proteccionista para su industria nacional, que no es una medida correcta. Y como no quiere levantar la medida Ecuador, entonces la comunidad andina le pide a Bolivia a Colombia y a Perú que incrementen sus aranceles para un grupo de productos para poder compensar el daño que le estaba causando a Colombia. De forma que las exportaciones que salían de Ecuador hacia Bolivia, voy a cambiar de color para que se note, las exportaciones que salían de Ecuador hacia Bolivia o de Ecuador hacia Perú o de Ecuador hacia Colombia, tengan que pagar un arancel para compensar el daño que le estaba causando a los exportadores colombianos. ¿Hasta ahí se entiende el ejemplo? Sí, Licia, se entiende. Muchas gracias. Entonces, en Bolivia lo que teníamos que hacer como país era escoger un grupo de productos y a ese grupo de productos aplicarle un arancel. Entonces, una lista. Y esa lista se iba a notificar a la comunidad andina y se le iba a decir, a estos productos le vamos a aplicar un arancel. Lo mismo tenía que ser Perú y lo mismo tenía que ser Colombia. De estos tres países, Colombia, Perú y Bolivia, ¿cuál creen que ha aplicado la medida y cuál de estos tres países creen que debería en realidad aplicar la medida porque estaba viendo afectada su producción? ¿Qué opinan? ¿Qué se les ocurre? Cualquier comentario es válido.
Colombia, Alicia, porque es el país donde había un acuerdo entre Ecuador y Colombia, y sin embargo Ecuador le cobraba a Colombia eh, los productos o mercancías que Colombia quería ingresar a sí, Ecuador, y Ecuador le cobraba sus aranceles, y en este caso sería Colombia quien debería, no sé, dar eh, una remuneración. Gracias, Jessica. Lo correcto sería una compensación, ¿no es cierto? Porque en realidad está perdiendo los empresarios colombianos por la aplicación de la medida que le está aplicando Ecuador. Y es cierto lo que dice también Janet y lo que dice Raquel. Efectivamente, Colombia es la que debería aplicar la medida. Pero para que no sea un tema bilateral, la comunidad andina pide a los otros países que también apliquen una medida similar. Entonces ahí Bolivia analiza y manda su lista a la comunidad andina. Y aunque no crean, Colombia no hace nada. Perú no hace nada. Y el único que queda mal es Bolivia, porque Bolivia sí manda su lista de productos a la comunidad andina. Es más o menos cuando hay una pelea entre parejas y hay un tercero que se mete y se enoja, ¿no ve? Con alguno de los que está peleando. Y al final la pareja sea buena, no hay problema, Colombia y Ecuador. Y el tercero en discordia es el que termina pues con el problema, ¿no? Porque no debería haber intervenido en esa relación entre esas dos personas, en este caso entre esos dos países. Y esto ha pasado en la práctica, es decir, es un caso real, ¿no? Que los países en algún momento aplican cierto tipo de medidas que podrían ser proteccionistas o restrictivas para la importación de mercancías y vulneran lo que está definido en términos de normas de origen. Entonces, bajo esas condiciones, afecta al comercio bilateral. Y esto ha sucedido en el marco del acuerdo bilateral entre Colombia y Ecuador, pero dentro de lo que se constituye la comunidad andina, ¿no? Que en realidad no deberían existir aranceles entre ambos países, salvo que se demuestre que efectivamente se dieran condiciones de competencia desleal. Pero bueno, este es un ejemplo que está relacionado con algo que ha pasado y que obviamente es importante también conocerlo. Volviendo a nuestro tema, y lo que les decía, es que vamos a ver nuestro tercer tema, que está relacionado con un instrumento que se conoce como el Convenio de Kioto revisado. Este Convenio de Kioto revisado es un instrumento que se conoce, o que su nombre en realidad completo es Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Procedimientos Aduaneros. Este es un instrumento que incluye muchos temas en materia aduanera, pero que en un principio fue acordado en mayo de 1973. Acuérdense inicialmente esta fecha, solo por hoy, no quiere decir que para el examen les voy a preguntar cuándo se estableció el Convenio de Kioto, sino que simplemente para que conversemos un poco más adelante sobre la fecha. Se acuerda, en 1973, los países miembros de lo que se conocía como el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, que hoy se conoce como la Organización Mundial de Aduanas, concluyen la redacción de este instrumento, que se conoce como el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de Regímenes Aduaneros, pero que todos los países que hablan de este instrumento lo conocen como Convenio de Kioto. Si ustedes hablan con alguna persona que conoce de aduanas, pregúntenle si ha escuchado alguna vez hablar del Convenio de Kioto. Y si les responde afirmativamente, entonces sabe que es un instrumento en materia aduanera. Pero en algunos casos, cuando preguntas sobre el Convenio de Kioto, te responden sobre otros instrumentos que no son materia aduanera. Hay otro Convenio de Kioto que está relacionado con con el medio ambiente, la contaminación del medio ambiente. Algo así es el instrumento. Entonces, si te responden
sobre eso, quiere decir que no te están hablando de un tema aduanero. Pero este convenio, que nace en mayo del 73, después es modificado el 29 de junio del 99. Y esto da lugar a lo que se conoce como el Convenio de Kioto revisado. Si ustedes se ponen a pensar desde 1973 hasta 1999, ¿cuántos años han pasado? ¿26? Son 26 años. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes son mayores a 26 años? Me imagino que la mayoría deben ser menores a los 26 años, pero pónganse a pensar todo lo que ustedes han conocido, experimentado en esta etapa de su vida, que podría ser mucho para ustedes. Y desde una perspectiva de años han sucedido muchos cambios y muchas transformaciones en el comercio. Han cambiado los medios de transporte, se han empezado a utilizar buques más grandes, contenedores más grandes, los famosos Panamax, que son las naves que transitan los océanos. Etapa. Ha cambiado mucho de la tecnología, ha cambiado mucho de lo que es la comunicación, desde la aparición del Internet hasta lo que hoy en día es pues indispensable para todos y cada uno de nosotros, que es justamente el Internet. Entonces, fíjense que hubieron cambios que eran bastante radicales en el comercio, en el transporte y en las técnicas administrativas que aplicaban todos los países, y por lo tanto era necesario contar con un nuevo instrumento. Pero ¿por qué la reflexión en esta etapa? ¿Por qué les pregunto y les pido que se acuerden de las fechas? Esta fecha del 29 de junio de 1900, ¿se parece a algún instrumento que nosotros tenemos en normativa nacional? Sí, dice la fecha de la promulgación de la Ley General de Aduanas. Muchas gracias, Lucero. La ley 1990, ¿cuándo se promulga? El 28 de julio de 1999. Un mes, casi. Muchas gracias, Lucero. Como un mes después, ¿no es cierto? Lo que nos está diciendo, si ustedes revisan de alguna forma la ley, prácticamente la Ley General de Aduanas de Bolivia es el reflejo del Convenio de Kioto revisado. Muchos de los instrumentos de este Convenio de Kioto revisado han sido incluidos en la Ley General de Aduanas, y por lo tanto nuestro instrumento, que en ese momento, en 1999, era un instrumento moderno, está vinculado con este Convenio de Kioto. La reforma que tuvo la aduana en esa época fue para cambiar justamente la normativa anterior, y lo que se hizo fue aplicar un instrumento moderno en esa época, y en el año del 2003, 4 años después de la promulgación de la ley, recibe un reconocimiento de las Naciones Unidas porque se constituye en una aduana modelo en la región, y se esperaba que muchas de las aduanas de la región aprendieran y copiaran los cambios que se habían llevado a cabo en la aduana boliviana. Si ustedes van al edificio que tiene la aduana en la 20 de octubre, pueden ver al ingresar el reconocimiento de las Naciones Unidas a la aduana boliviana en ese momento. Entonces, era un instrumento que se estaba empezando a utilizar a nivel mundial, y Bolivia agarra y inmediatamente lo empieza a aplicar. Entonces, digamos, entre comillas, que esa fue una ventaja al inicio para nuestro país en la aplicación de este instrumento. Y dentro del Convenio de Kioto revisado existe uno de los anexos, que es el anexo K, que está relacionado con el origen de las mercancías. Si nosotros conocemos este anexo K sobre el origen de las mercancías, podríamos decir que conocemos lo que está establecido en la ley nacional, en la ley de aduanas, pero también se puede decir que es réplica de los diferentes instrumentos
que Bolivia ha suscrito en los diferentes acuerdos. Entonces, el conocer los conceptos, el conocer las definiciones que nacen de este convenio de Kioto, nos permite decir que se puede conocer los diferentes instrumentos que tiene Bolivia suscritos en materia de normas de origen. Entonces, vamos a empezar a ver el capítulo 1, que es el de las reglas de origen. Después el capítulo 2, que son las pruebas documentales de origen. Y el capítulo 3, que son los controles de las pruebas documentales de origen. Si ustedes se acuerdan, en nuestras clases les he hablado mucho de las 3 etapas que se dan cuando se hace una verificación de origen, cuando se hace una revisión de origen o cuando se hace un análisis en materia de origen. Y las 3 etapas son justamente: en las reglas de origen se definen las condiciones que tiene que cumplir una mercancía para poder calificar como originaria. En las pruebas documentales están relacionados con los instrumentos, como es el certificado de origen, para garantizar que una mercancía sea originaria. Y finalmente, el papel de la aduana, cómo controla la aduana estos documentos de origen. Entonces, son las 3 etapas que están vinculadas con el origen. La más importante, diría yo, que es la del capítulo 1, porque las definiciones son las que cada uno de nosotros debería manejar, debería conocer y debería poder aplicar. Estas definiciones es como si se fueran acumulando. Es más o menos como cuando te enseñan a sumar o a multiplicar la tabla del 1 o la tabla del 2 y poco a poco se va complicando, ¿no es cierto? Va aumentando el nivel. Entonces, más o menos así se manejan las reglas de origen. Por lo que, si ustedes conocen los primeros conceptos y los manejan, va a ser mucho más fácil que entiendan el resto de los conceptos. Entonces, vamos a empezar a ver de este anexo K el primer capítulo de las reglas de origen. Fíjense que parte con definiciones directamente el capítulo y tenemos ahí una definición que en la mayoría de los acuerdos se constituye como una definición que vendría a ser la más importante de todas. Nos empieza haciendo referencia a este criterio de transformación sustancial. Y nos dice que es un criterio que nos va a ayudar a determinar el origen de las mercancías. Pero, ¿cómo vamos a determinar el origen de las mercancías con este criterio? Nos dice que vamos a considerar al país de origen como aquel país, y eso es lo importante, donde se llevó a cabo la última transformación de fabricación o de procesamiento. Entonces, es la última transformación de fabricación o de procesamiento. Y nos dice además, según la cual se le confiere al producto su carácter esencial. Si ustedes se acuerdan, en una de las primeras clases hemos hablado sobre lo que era la fabricación de los celulares. Y los celulares tienen la pantalla, tienen la tarjeta madre, tienen la cámara, tienen la memoria, tienen el almacenamiento, tienen los diferentes componentes, pero para nosotros, cuando manejamos este instrumento, tiene que ser un celular. No decimos, esta es una pantalla con cámara, con tarjeta madre, con memoria, con A, B, C, D, E, sino que directamente decimos que es un celular. Cuando les había pedido que revisen en sus celulares dónde había sido fabricado, el made in, o el hecho en, o el fabricado en, algunos de ustedes me dijeron que en sus celulares decía hecho en la China o fabricado en la China, hecho en Taiwán, me acuerdo de algunos, pero eran esos los países, y Vietnam también. Entonces, ¿qué le está confiriendo o dónde se le está confiriendo ese carácter esencial a esta mercancía que es el celular? Es en aquel país donde lo han empezado a comercializar como celular. Y esa es la mercancía final, que tiene ese carácter esencial para nosotros, que lo estamos comprando como un celular. Entonces, fíjense que nos dice que el país de origen
es aquel país donde se realizó la última transformación o fabricación. En nuestro caso es fabricación, ¿no es cierto? Porque se ha fabricado un celular. Podría ser un procesamiento, algún proceso que se le haya incluido a una mercancía, pero esa es otra característica. En el caso particular del celular es transformación de fabricación y se le ha dado su carácter esencial, es decir, es un celular que nosotros estamos comercializando. Pónganse a pensar en el caso de los zapatos. Cuando compras un zapato, compras el producto final, que es el zapato. Y ese zapato es el que tiene el carácter esencial como mercancía. Entonces, ahí te preguntas, ¿dónde ha sido fabricado el zapato? No te preguntas dónde ha sido fabricada la suela, dónde se ha trabajado el cuero, dónde se ha curtido, dónde se han trabajado los cordones, sino que directamente te preguntas dónde se ha fabricado el zapato. Y en nuestros zapatos o en los zapatos aparece también ahí que dice hecho en, fabricado en un país específico. Entonces, esa es la característica que le da su carácter esencial a la mercancía. Cuando compras un paquete de galletas, en el paquete de galletas dice hecho en o fabricado en también. Pero ahí no te estás preguntando si habrá utilizado harina boliviana, harina argentina, si la sal es nacional o no es nacional. Directamente lo que verificas es dónde ha sido fabricado el producto. Y la mercancía que estás comprando, que es la mercancía final, que es el producto que tiene su carácter esencial, ha sido fabricado en un país específico. Entonces, a eso se refiere esta definición del criterio de transformación sustancial. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Muchas gracias. Está fácil, ¿no es cierto? El concepto. Gracias, Ana. Gracias, Janet. Para poder seguir revisando, les voy a pedir que por favor se vuelvan a reconectar. Leo no. Ensamblaje. Hay que entender que son cosas distintas y eso lo vamos a ver en un momento. Entonces les pediría que por favor se vuelvan a conectar. Recording stopped. Sí, lice. Más de una hora que me están escuchando, se deben aburrir. Un Lucero dice que sí, se debe aburrir. Es prácticamente lo que dice el convenio de Kioto, pero lo importante es entenderlo e interpretarlo. Entonces se los voy a subir a la plataforma. Todo lo que es lo que nos interesa, ¿no? Disculpen, los tengo por grupos, así que voy a ir llamando primero al grupo 1 y después al grupo 2. Ronald Alaca. Presente, lice. Ronald está. Sí, lice. Gracias. Nuestra clase ha sido virtual y les había dicho que tenía que ser solamente hasta las 9:30 para no perjudicar las actividades, pero he visto que en realidad lo que están convocando es para la tarde el tema de lo que es la entrada universitaria y demás. Pero para no ir en contra de lo que se define en la universidad y de alguna manera apoyar a las actividades y dejarlos a ustedes que puedan participar de alguna manera, entonces voy a cumplir con lo que he ofrecido ayer y terminaríamos la clase ahora, ¿está bien?
salvo que tengan algún comentario, dudas. Van a tener 10 días para poder entregarlo. Quiere decir que no va a ser hasta el próximo miércoles, sino va a ser hasta el próximo domingo que lo van a entregar. Entonces, hay 2 trabajos que van a trabajar, que solamente los tienen que presentar, no son trabajos que los tienen que defender o hacer una exposición o algo por el estilo. Entonces, es simplemente para que ustedes puedan intercambiar criterios entre los del grupo y puedan discutir los diferentes temas que estamos viendo en la materia, que es un poco esa la intención. Sí, lo voy a subir a la plataforma, va a estar en el Moodle. Les voy a confirmar cuando ya esté subido el trabajo. Y si tuvieran dudas, todavía el próximo miércoles podemos conversar sobre las dudas. Y así trabajan hasta el próximo domingo, pero ya podrían terminarlo antes, ¿no es cierto? A la licenciada Tola Dubiri Eliana, porque ya he puesto ahí licenciada Tola Dubiri Eliana, Maribel, ya está tomada en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta más que tengan? Sí, yo le hice, licenciado, disculpe, ¿y el segundo examen cuándo lo vamos a realizar? Tendría que ser ya la próxima semana, el segundo parcial. No tenemos mucho tiempo. La próxima semana es virtual, ¿no es cierto? Sí, dice. Entonces, la próxima semana sería ya el segundo parcial. Igual lo voy a anotar en el grupo para que los otros 80 que no están conectados estén al tanto. ¿Alguna Ya dice, duda? entonces, sí o sí, el miércoles, el próximo miércoles va a ser, ¿no? El examen. Sí, correcto, Ya, Janet. Muchas gracias. ya, gracias. Gracias a ustedes por las preguntas, por la atención y por la participación en clase. Cuídense y nos contactamos por el WhatsApp y nos vemos la próxima semana. ¿Está bien? Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego.